Pero tenemos lucha contra... Teníamos esa lucha, es decir, nuestro Dios dice, si sufrimos para que reinemos juntamente con Él. Si padecemos para que juntamente con Él seamos glorificados. Y de una manera espiritual, la guía estaba allí. Es decir, yo decía, y lo confesé algunas veces en las reuniones, la competición es con nosotros mismos. Es decir, no me molesta ya para nada el adversario. Y siempre que me acordaba de él, me acordaba de lo que estaba escrito. Es decir, que le aguardan 1000 años de cárcel y justo después de ese corto espacio de tiempo, pues el lago de fuego y desaparece. Así mismo, de manera que por eso dice la palabra, los demonios también creen y tiemblan. Ellos saben lo que les espera y eso debe ser un dolor de cabeza muy grande para él. Pero haber entendido, porque siempre me quedaba ese conflicto, ¿no? De que podían ser los dardos de fuego del adversario, como siempre está escrito en la palabra. Pero como nos enseñaron en el ministerio del camino, efectivamente, que parece que teníamos que correr, si hacíamos, como dice este artículo, dábamos un paso en la fe, y yo justo atrás teníamos al adversario en nosotros, y había que resistirlo, y había que... Entonces qué bonito, porque ya eso es verdad que Dios me lo había quitado, pero no tenían esta confirmación. O sea, veía cuando enseñaba soportar, que una gran parte tenía que ver con nosotros propios, con el conflicto de las dos naturalezas, que eso está muy bien explicado en las Escrituras. Y fue genial ver que primero la palabra lucha, lo que significa, no tiene nada que ver con un aspecto militar, no tiene que ver con batalla, no tiene que ver con un conflicto bélico. Por la cantidad de veces que se utiliza esa palabra, vamos viendo que es una capacidad de aguantar. Y aguantar mucho más liberador el significado, porque es aguantarnos en la posición tan alta que nos ha puesto nuestro Dios. Los dardos de fuego del adversario se apagan simplemente con la fe. Y la fe ya hemos visto que es una cosa que no es que haya que edificarla. La fe es creer lo que nuestro Dios nos va diciendo, lo que nos va enseñando. Y esa es la fe del grano de mostaza, es decir, lo que va en aumento es que cada vez vamos reconociendo más a nuestro Dios, y entonces es claro que se hace más grande Él y su gloria. Entonces es precioso entender, no tenemos lucha contra sangre y carne. Siempre habíamos pensado, nosotros no tenemos que ser contenciosos con la gente, pero no, es con nosotros propios. Es también, carne y sangre somos nosotros. Y después entender bien el paréntesis, que esto es lo que creo que no queda lo suficientemente claro, pero sí que tenemos la iluminación de Dios, cuando dice sino contra principados y potestades de maldad en las regiones celestes. Pues yo cuando leía aquello decía, la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades.
Y no, lo que es precioso es que eso es un paréntesis en que nos dice la posición que nos ha enseñado en Efesios capítulo 1. Ahí jamás tiene derecho el adversario de ninguna influencia sobre el miembro de Cristo que ya ha sido redimido, que ya ha sido puesto juntamente con Cristo en aquellos lugares celestiales donde dice Jesucristo que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí jamás se le ocurre al adversario tocar. ¿Cuándo entonces aprendemos a que hay una competición y un correr, la carrera que tenemos por delante? Es porque nuestro Padre ciertamente sabe que somos polvo, sabe ciertamente que tenemos esta batalla interior de las dos naturalezas. Y si el creyente, por el libre albedrío, se sale de su posición en Cristo, en los lugares celestiales, y se baja a vivir por la carne, ahí el adversario es el Dios de este mundo. Es increíble. Es decir, lo que nuestro Dios nos dice es que no nos volvamos atrás. ¿Y cómo lo hace? Lo hace, nada tiene que ver con posesión demoníaca, nada tiene que ver con ataques de Satanás, lo hace con las doctrinas engañosas, lo hace con el volver a Pentecostés y el volver a querer regirse por las dispensaciones anteriores. Y es verdad, este artículo dice cuántos casos se conocen de personas que sufren esos ataques diabólicos y de posesión y de control mental y mil cosas que se dicen de ese tipo, que conozcan perfectamente el misterio. Y él dice, cuidado porque entre estos que nos quieren echar para atrás, igual que en el tiempo de Pablo, todos los que eran celosos por la ley, que adhirieron al misterio, pero intentaban que los que habían sido completamente hechos libres por Cristo se circuncidasen y se bautizasen, por tanto, admitían efectivamente el secreto, pero aún así volvían a las administraciones anteriores y intentaban por todos los medios quitarle su libertad a los hijos de Dios. Y entonces también con este artículo entendí en esa lucha que tenemos ciertamente porque reconocemos perfectamente lo que viene de nuestro viejo hombre. Esto es algo que está patente en nosotros y que está muy bien provisto en las Escrituras, la salida, que es si confesamos nuestro pecado, nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos. Es decir, que nuestro Dios sabe que tenemos este conflicto y lo utiliza de una manera positiva, porque comenzamos a reconocer exactamente lo que viene de Cristo y esto también lo hemos confesado ya en muchas reuniones y comenzamos a hacer esa separación que hace la espada del Espíritu. Es precioso. Y aquí no puede haber contención, es decir, aquí no puede haber como hemos hecho muchas veces, yo por lo menos, ¿no? Cuando era descubriendo estas verdades, pretendía
Y no sé si te acuerdas, Amparo, yo creo que sí, ¿no? Que como que castigar nuestro cuerpo y tú estás muerto y qué sé yo, y Sí me no, acuerdo no. que teníamos unas disertaciones tratando de... Sí, hasta que el propio espíritu nos enseñó que el cuerpo era neutro. El pecado no estaba en el cuerpo es algo neutro. Exactamente. Sí, es cierto. Hay un artículo que tal vez comience a traducir, es más largo, ahora estoy haciendo los más breves, que me gustó porque dice exactamente qué es el hombre. Y tal vez todavía no reconocemos qué es esto del pecado y cómo ha embebido absolutamente toda la naturaleza humana, ¿no? Pero no, el cuerpo Dios lo hizo y vio que era bueno en gran manera. Así que efectivamente, si nosotros vamos a amar a nuestro prójimo con el amor de Cristo dentro de nosotros, con quien primeramente debemos comenzar es con nosotros mismos. Y de hecho es precioso amarse en el sentido de no castigarse. No, por eso es que no hay ninguna condenación. No hay. O sea, Lutero lo tenía muy claro y él decía, en nada nos afecta ser pecadores con tal de que deseemos la justicia de Dios. Y está muy bien definido, ¿entiendes? Si decimos que no tenemos pecados, si decimos que no caemos, entonces le hacemos a Dios un mentiroso. De manera que ese reconocimiento también de cómo, de cómo las escrituras lo ponen, y lo ponen así de claro en Romanos, ¿no? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios, la ley de la libertad de Dios, y me lleva cautivo, dice Pablo, esto es. Pero luego estos términos, si están contaminados con la idea de lucha y con la idea de resistir al diablo, o como en el tiempo en que fue escrito en 1936, que había aquellos que batallaban en oración, agonizaban para resistir. Eso es una negación, efectivamente, de cuál es la posición que nos ha enseñado primeramente Efesios 1. Y perdón, Eh, Juan, y ahí en ese punto imagínate que hay muchos grupos que de hecho tienen, bueno, ellos lo llaman como batalla espiritual y se levantan muy temprano a hacer guerra espiritual, se llama. Hacen y yo, o sea, y es una cosa como si fuera la base o el fundamento de lo que ellos proclaman. Y llevan a la gente, imagínate, pues ya imaginarse que todo está prácticamente contaminado por el diablo cuando pues nosotros descubrimos que muchas de las cosas provienen realmente del pecado, de esa carne del viejo hombre y son su base eh, fundamental. Eso que tú estás diciendo es muy moderno, muy actual. sí, muy actual, fíjate, escrito en 1936. Uh -huh. Qué actual, qué liberación. La verdad nos hará libres. Y es que yo no lo he visto nunca. Bueno, sí, o sea, sí que lo he visto, ¿no? Pero cuando es esta confirmación, es decir, que vemos que estas cosas son así, uy, se da una liberación en nuestras vidas. Yo vivo en el aire, o sea, en el aire digo que parece que ando muchísimo más leve después de esta confirmación, viendo que no es nuevo además, sino cómo amorosamente nuestro espíritu nos ha ido quitando capas de, de razonamiento. Como dice este artículo, la lucha es contra la lógica de nuestros pensamientos, y como la lógica de nuestros pensamientos ha estado contaminada con mucha falsa doctrina, asimismo, al Padre en el Espíritu, en Cristo en nosotros, le ha costado mucho
quitarnos, limpiarnos, como él dice, limpiarnos de todo lo que no es suyo. Pero gracias a Dios, ahora como le hemos dicho al Padre, Padre, acaba tu obra, es decir, que veamos esta labor de Cristo en nosotros, pues antes mismo de haber visto esta confirmación, es claro que Él, yo lo veo como un Padre amoroso, limpiándonos, quitándonos capas de suciedad que impregnaban nuestros corazones de esos malos enseñanzas y que nosotros las admitíamos como ciertas, ¿no? De tal manera que cuando veíamos que el conflicto era contra nosotros, en nosotros propios, pensábamos que un tanto por ciento, yo recuerdo haber dicho en las reuniones, no, la mayor parte es con nosotros propios, ¿no? Esa batalla entre el hombre viejo y el nuevo, porque le daba cabida a esto de los dardos, de alguna manera veía que Dios me había quitado, librado, pero al mismo tiempo decía, no, no es que no haya dardos del adversario. No, los dardos del adversario vienen de estas doctrinas que las mezclan para quitarnos nuestra posición en Cristo. No hay otra. No puede haber otra. Él no tiene derecho ninguno a ir a los cielos más altos por encima de todo. Y fíjate que leíamos y leíamos y leíamos que Dios, Cristo en su ascensión, despojó a los principados y potestades y los exhibió. La traducción en las Biblias inglesas es que hizo un público espectáculo de ellos. Los denunció completamente, los dejó en abierto y derrotados, de tal manera que ni se les ocurre traspasar ese aire donde ellos viven y subirse al sitio más alto donde Cristo ahora se halla y donde dice que hemos sido trasladadas a su iglesia. Cuando esto se cree, no sé, yo te Además, digo, o sea, porque, es Juan, porque liberador. eso tiene toda la lógica, o sea, el poder entender eso, porque siempre lo leíamos, bueno, pero tiene toda la lógica, o sea, absolutamente, ni siquiera los buenos están en el lugar santo, o sea, los que no se rebelaron, entonces imagínate poder entender hoy que está totalmente ellos están restringidos al aire y no se puede. Concuerda con lo de Génesis al comienzo, que siempre con Sarita sobábamos, que bueno, que hasta dónde podía llegar, hasta el aire, no más, no puede, no le es permitido. Entonces, Sí, es muy lógico y, mejor dicho, casa muy bien con lo que hemos ahora estado entendiendo. sí, es cierto. Y otra cosa que también pues casa perfecto, que como decía Juan en los audios, es que qué lucha va a haber en los lugares celestiales, o sea, allá arriba que todo ya es perfecto, o sea, que no cabe. Yo le decía a Juan, pues la única que está registrada en la palabra es la última de Gabriel, cuando ya bota de esa bodega, de esa bóveda celestial, pues, pero es una lucha de él con otros ángeles, no sabemos pues otras cosas como más profundas, pero igual no va a ser allá en los lugares celestiales, que ya pues prácticamente nosotros tenemos esos lugares celestiales ya ganados. Entonces, o sea, ¿Sí ves? encaja muy bien Excelente. todo, Correcto. de tal manera que no podemos ni siquiera, claro, la idea es, como dice Juan en los audios también, nosotros ir, escudriñar, comprobar, ver, profundizar, porque eso también es importante, ¿no? Y además que ese era como uno de los temas, se podría decir, tabú cuando estábamos antes con tantas cosas, que era
yo me imaginaba siempre esa lucha verdaderamente, una contra mí mismo, o sea, contra como uno pegándose, como cuando uno se da golpes de pecho, como cuando están a mí una de las cosas particulares, por ejemplo, de las misas me parecía cuando rezaban una oración que no me recuerdo si es el credo que decían y se pegaban en el pecho durísimo, eso siempre me lo tenía yo en la, por mi culpa, sí, Por sí, mi gran culpa. por mi Sí. gran culpa. Y la otra era que cuando leíamos ese versículo específicamente, esa lucha contra carne y sangre, yo me imaginaba era un mar como de sangre, y yo decía, no, como esas películas japonesas que eso tiran sangre por toda parte. Una cosa así, sinceramente me imaginaba yo antes, ¿no? Antes, y era una cosa hasta de miedo, o sea, de mucho temor. Pero pues uno no podía como tocar esos temas porque pues primero no estábamos bien documentados, no sabía, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Pero ahorita es tan liberador porque es que finalmente a través del tiempo Dios nos ha venido mostrando diversas facetas que nos ha ido quitando obviamente ese velo de tantas cosas, nos ha ayudado en esa parte de enriquecer esa vida espiritual o de conocimiento hacia el Padre y, y eso también nos ha dado a nosotros mucha tranquilidad en el sentido de haber dejado vaciarnos de tantas cosas que teníamos y llenarnos poco a poco de su verdad escrita. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya con este estudio completo, porque ya habíamos recibido el otro estudio de Satanás hace como un mes más o menos, que tú no lo habías enviado, entonces leyendo ese estudio, leyendo este, pues encaja perfectamente tantas cosas y eso es lo que verdaderamente ya nosotros entendemos, como decía yo Juan, muchas cosas respecto a especialmente a esa pacificación que a veces yo decía, bueno, ¿y por qué ahora? Sí, a veces uno dice, bueno, y yo soy tan, primero no era así, primero era diferente, ahora ya conmigo misma hasta soy diferente. Entonces todas esas cosas van encajando perfectamente y pues por lo mismo, ¿no? Porque el Padre nos está llevando con esa luz así a caminar. Es verdad, que vivo se me ha hecho. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántas veces lo hemos leído y sin embargo es mucho más cierto? Libres, totalmente libres. Yo, qué sé yo, y ahora, bueno, siempre desde que el Padre realmente nos está iluminando, he visto grandes beneficios en mí propio, es decir, esta transformación que Él va llevando a cabo y cómo se manifiesta en la relación con las personas. Es increíble. ¿Qué paz tenemos con ellos y cómo de alguna forma son conscientes de que hay algo dentro de nosotros que es Cristo, ¿no? Es maravilloso esta tarde viendo la familia y los amigos de Teresa, de mis cuñados, gente que no veía hace mucho tiempo y una empatía maravillosa, una libertad enorme, un- tan contrario a las emociones que sentíamos antes. Yo no sé si vosotros hacíais o no, pero esto que dice el artículo de limpiar las salas de reunión de influencias diabólicas, y hablábamos en lenguas como si estábamos limpiando el aire y entonces nos poníamos como locos, o cada uno hablando en lenguas con una tenacidad y eso después se quedó en mi vida. Yo os digo, yo hablaba en lenguas como no paraba, no paraba y era con ese intento de y qué horror, qué vida más
más por debajo de lo que nos enseña nuestro Dios, que había conseguido ya Cristo en su obra expiatoria. Él pagó tan caro nuestra redención, nuestra vuelta a nuestro Padre, y está también tan claro cómo ya nos sentó y cómo esto todo está en el tiempo pasado, y ciertamente lo que hay que hacer es no salirse de ahí, de los beneficios que ha conseguido para nosotros, porque sí, es cierto, si tú después continúas poniendo doctrinas de sí, pero yo me voy a bautizar, o yo me voy en fin, a caer en estas cosas que están ahí, es decir, que están en el día a día, en la forma de vivir. Yo estaba viendo, o sea, hoy había cantidad de gente del Ministerio del Camino, y uno de los que estaba leyendo era precisamente el hermano de Teresa, que fue muy activo en el camino. Y todos, absolutamente todos los relatos que se hablaron de las escrituras era con un pensamiento de antemano de que mi suegra estaba ya en el sitio suprasumo, al lado de Dios. Y tú decías, es increíble, porque por un lado no somos contenciosos, ni mucho menos, y escuchamos aquello y le damos una cierta, tienen por lo menos esperanza. Pero lo que nuestro Padre vemos es que es muy celoso de sus escrituras, y no que contendamos con ellos, pero cuidado contigo, porque es muy fácil. Teresa no creía en nada de estas cosas, y sin embargo en este momento ella hacía las oraciones y repetía, y también tiene algo ya adentro en su interior que le ha quitado la verdadera esperanza. Y no se hace ni tan siquiera la pregunta, o por mucho que tú se lo hagas ver, pero no hay provecho, si ella entonces ya está al lado de Dios y al lado de su marido que murió hace 6 años, ¿para qué es precisa la resurrección? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice Dios que hay que esperar la resurrección. ¿Entiendes? Y de ahí, ¿cómo se van saliendo gente que ha recibido el misterio? O sea, porque la esperanza de la salvación, mismo en el ministerio del camino, había la resurrección. Y nos enseñaron ciertamente que los muertos están muertos. No hay conciencia de tiempo, no hay nada en ese cuerpo. Acabó. Tienen que aguardar la resurrección. Y piensan que no, que esto es menos consolador que decir, no, ya se fue. Ahora es que ella está en un sitio óptimo. Entonces nos matamos todos y nos vamos cuanto antes. Y muchos se han matado pensando que yo voy a estar al lado de Dios, ¿no? Otros siguen pensando en que hay una condenación eterna en el infierno. Es cierto, no sé, el otro día en una conversación aquí con una amiga nuestra, y comenzó a decir que los políticos van a acabar todos en el infierno. Qué cosa más horrorosa. Como si nuestro Dios, fíjate, al propio adversario cayendo en el lago de fuego se acabó, no tiene sufrimientos, no tiene nada, simplemente desaparece. Es más misericordioso con él que la gente con la gente. ¿De dónde han sacado todo esto? Es ciertamente doctrina de demonios. Y es así mismo, son doctrinas de demonios.
Y todos pensando que es mucho mejor la solución que le dan ellos que la que nos da nuestro Padre. Es genial. Pero descubrir todo esto entonces y ver que ciertamente sin salirnos de nuestra posición en Cristo, aquí lo que hay es una paz que sobrepasa todo el entendimiento. También es una forma de educación. Y ahora lo que vemos es que si perdemos esta paz en nosotros, ciertamente es porque estamos andando por la carne. Y en la carne, claro que hay ahí lo mismo que tiene el mundo, ¿no? Lo mismo. Ahí es donde actúan los principados y potestades, con esas doctrinas de demonios. Ahí es donde ellos actúan. Ahora, esto es un incentivo mucho mayor para decir, madre mía, con lo que le costó a él entregándose y siendo el vituperio de toda aquella gente y todo esto para tenernos a nosotros allí arriba, y ya lo ha conseguido, nos compunge en el corazón. Decir, Dios mío, cómo nos hemos salido tantas veces de ese sitio y hemos dado lugar al diablo. ¿Por qué? Porque andamos por la carne, andamos por lo que vemos y no por lo que tú nos dices, ¿no? Cuando es tan fácil, es mucho más fácil andar en lo que Dios nos dice. Es mucho más fácil hacerle caso de que nada de bueno hay en el hombre, de que no podemos decir que no seamos débiles, porque eso es hacerle mentiroso y es tan liberador, tan liberador. Y qué bien encaja todo lo que es la parábola del sembrador, cuando dice que los afanes de esta vida, y los afanes de esta vida es la palabra bios, que es sustento. Y es verdad, hay muchos creyentes que piensan que hacen la voluntad de Dios procurando afanosamente su sustento, el suyo, y esto cae ciertamente rápidamente en la riqueza. O sea, cuando se tiene lo necesario para vivir es en enriquecer, y esto cae en durísimos dolores para las personas y quedan viciados en lo que es el amor al dinero, ¿no? No al dinero en sí, si tienes dinero es genial, pero el amor al dinero, y es verdad que es la raíz de todos los males, de todas las injusticias que vemos en el mundo, ¿no? De manera que todo esto es enseñanza del Cristo que tenemos dentro, y qué bonito ser libre de todo eso, ¿no? Ciertamente, ni el sustento, esa palabra bios, que es cuando dice aquella que echó todo su sustento. Y Jesucristo dijo que esa había realmente conocido lo que era ponerse en la confianza de nuestro Dios, porque echó todo su sustento. ¿Cómo hacemos esto si no es en Cristo? Cristo echó todo su sustento. Y es libertador, ¿no? Qué bueno es vivir despojados. Otra cosa lindísima que aprendí con esto, ¿no? Cuando pensamos en la armadura como lo teníamos en nuestra idea, wow, vemos la coraza y vemos el casco de un guerrero y no, ciertamente tiene más que ver con el que competía desnudo. Nosotros no podemos ir a la batalla igual que David. David, cuando vio a Goliat, lo querían vestir de aquella armadura que nosotros pensamos que estaba hablando Efesios. No es. La armadura es Cristo. O sea, lo que dice, no tenemos lucha contra sangre y carne.
No nos peleamos con nosotros mismos, aun viendo que tengamos ese conflicto entre el viejo y el nuevo hombre, sino que nos vestimos del nuevo. Esto es. Y entonces dice, sino contra principados y potestades, aquí en la carne, no aquí arriba, ni mucho menos. Por tanto, vestíos de Cristo, vestíos de toda la armadura suya. Armadura significa todo lo que Él comporta. O sea, todos los dardos de fuego los tira el adversario a la carne, a sí mismo. De ahí que nosotros nos dice nuestro Dios, maldito el varón que confía en el hombre, o el que confía en sí propio es necio. Es precioso. Ahí es donde hay muchos dardos de fuego. Ahí es donde hay un Dios de este mundo con doctrinas falsas, con doctrinas engañosas, ni tan siquiera con posesiones diabólicas ni cosas de ese tipo, sino doctrinas falsas, doctrinas que te quitan tu posición arriba. Eso es. Y para eso es solo la fe. O sea, que entender bien lo que siempre hemos leído como una lucha y como un combate y un ejército y armaduras y contra los dardos de fuego del adversario, es tan bonito cuando se entiende. No tenemos lucha contra sangre y carne. Y en paréntesis, sino contra principados y potestades de maldad en las regiones celestes que son en el aire. Y tirando ese paréntesis, así que lo que habéis aprendido en Efesios, vestíos de este nuevo hombre, vestíos de la nueva creación, ¿ok? Donde aquí, por supuesto que nada llega, nada, literalmente nada llega. Y ahí es como dice este artículo, qué bonito, por las otras veces donde utiliza esa palabra, y cómo se utiliza es una competición. Y él dice, despojaos de todo peso, despojaos. No hay armaduras aquí, no hay ninguna. En Cristo, Cristo es la armadura de Dios, toda, la necesaria, la plenitud de Dios. Esto es vestirse de Cristo. Es genial porque coincide con despojaos de todo peso. No podemos llevar armaduras como las que hemos pensado de un guerrero ni nada parecido. Todo lo que es la coraza de justicia, la justicia que tenemos de Dios en Cristo en nosotros, de que no hay condenación. Esto es despojarnos de todo peso. El yelmo es el de la salvación, no es el yelmo del que pelea, ni mucho menos. Pues es el yelmo. Y el yelmo te protege la cabeza en el sentido de que no te deja la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que ya eres salvo en el sitio más elevado, donde está Cristo ahora mismo sentado a la diestra de Dios. O sea, todas esas piezas que ahí están colocadas, cuando se entiende que todas son en Cristo, revestirse del nuevo hombre, qué lindísimo es. Porque es cierto, tenemos paz con nosotros propios. No nos engañamos a nosotros propios en el sentido de que es como Él nos ha contado, a la suma debilidad que habita en nuestra carne. Y al mismo tiempo no nos peleamos con ella, ni mucho menos. Es verdad que Pablo decía miserable de mí, más miserable hasta que ver el cuerpo de resurrección en concreción, lo que nuestro Dios nos promete. Uy, hay que tratarlo muy bien. Hay que tratarlo muy bien y realmente no, no pelearnos como hemos, yo por lo menos he hecho muchos años en mi vida y ahora veo lo absurdo y cómo me quitaba mis pensamientos de donde debía tenerlos, en aquel sitio, en aquel mar de cristal,
como un día diáfano. Uf, allí donde habita la paz, donde habita, por supuesto que no conocemos, pero sabiendo cómo es nuestro Dios y mostrando cómo Él nos está enseñando, lo que allí debe ser es tan maravilloso que por la fe conseguimos vivir un poquito de aquello. Y Él dice, no te salgas de aquí. No te salgas, esto es tuyo por derecho de Cristo. O sea, que no te dejes robar la corona. Por eso los avisos de Pablo es que nadie te engañe con huecas sutilezas. Esto es otra cosa que está en el artículo, es que en las epístolas en prisión se puede contar con los dedos de una mano las referencias a Satanás. Y siempre que hay esas referencias es para mostrarnos lo sumamente derrotado que ha sido y lo sumamente expuesto que ha sido. De ahí que no tengamos excusa para bajarnos del lugar celestial donde estamos y darle lugar andando por la carne, andando por preceptos, andando por ordenanzas, como dice Colosenses. Este artículo dice, si tuviésemos que resistir al diablo, como nos han enseñado y como enseñan estas iglesias por todas partes, si tuviésemos que resistir al diablo, nuestro Dios lo tendría que haber puesto en Colosenses capítulo 2, cuando comienza a decir exactamente, no os dejéis engañar de las huecas filosofías. Y va hasta el versículo 24 del capítulo 2 diciendo la lista de cómo nos salimos de Cristo. Y ahí no viene nada de resistir al diablo. Ahí lo que viene es que unos comenzaron a decir que había una intervención angelical que también les enseñaba la verdad a ellos y esto les sonaba a algunos como, claro, los ángeles que no se revelaron también son ministros de Cristo, como está escrito en otras partes, quien hace a sus ministros llama de fuego, por tanto, también recibimos sabiduría de los ángeles. Esto es lo que había, era el engaño. Y muchos aceptaron esa doctrina de demonios. Y otros era la filosofía, el Platón y todos los que estaban, el Sócrates y que estaban en eminencia y en sitios, en el Areópago de Grecia y en ese papel de celofán precioso, lo que había era un veneno impresionante, porque los que estaban ya libertos en los lugares celestiales a los que Pablo les había enseñado su evangelio, al cual Dios le dio y nada tenía que ver con lo que enseñaron los padres y profetas, se fueron bajando y abandonando a Pablo por estas sutiles y mañosas. Ahí es dar lugar al diablo. Ahí es ciertamente dar y el verdadero ataque que continúa hoy en día, sin duda ninguna. Ay, esto es muy bueno del misterio, por tanto. Pero estos otros también dicen cosas muy buenas. Y es como dice, en que el misterio sea realmente entendido, se ve posesión demoníaca. En ninguno. Y puede que a muchos digan, no, sí, yo soy un miembro del cuerpo y también, y hablamos del misterio, pero hablamos en lenguas y nosotros, y nos bautizamos, y ¿por qué no? Yo guardo el sábado. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Si sabe bien, si Dios lo dijo es porque... Y es cierto, y estas son las huecas, sutilezas, estas son las artimañas de las cuales nos
alerta el espíritu. Y lo que es genial es como Asaf, tan torpe era yo como una mola, porque esto lo leemos ahora, yo lo leo ahora y digo que claro estaba y estaba aquí en mis escrituras. Pero eso es cierto que necesitamos el espíritu de sabiduría y de revelación. Y esto nos está Dios, yo creo, insistiendo demasiado, y es porque también tendrá que venir más luz y la confirmación de cómo sin ese espíritu de sabiduría y de revelación es casi imposible, yo creo, o totalmente imposible conocer esta verdad. Aunque está escrita, tú luego la ves y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que yo, después de haberme dicho el Padre que estábamos sentados en lugares celestiales, admitiese que algo de lucha contra los principados y potestades de maldad en las regiones celestes teníamos que tener. Alguna había, no sé bien, pero sí, en Cristo soy más que vencedor, pero alguna hay. No hay ninguna. No hay. ¿Qué nos hacía pensar? Ciertamente, las armas de nuestra milicia, y esto en la atmósfera que lo pone Pablo, que es más una contienda atlética, son poderosas para derribar fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de lo que nos enseña en Cristo Dios. Ya está. Por tanto, esas fortalezas son nuestros propios razonamientos, nuestra propia manera de pensar que fue incutida ciertamente por falsas doctrinas de demonio. Antes de, y esto es curioso, yo me puse a pensar después de Nunci hablar sobre los dones de maestro y demás, ¿no? O sea, un don es maravilloso porque nosotros, si es algo que nos han regalado, está fuera de total mérito de parte de la persona que recibe. Aquello es por absoluta gracia y es conforme Dios ha dispuesto para cada uno. Él sabe. Lo que no se deben admitir son adjetivos. Es decir, aquel joven rico, cuando le dijo maestro, él no se escandalizó. Cuando le dijo maestro bueno, no hay adjetivos en los dones de nuestro Padre. Y los dones ciertamente están hechos para que aquel que los ejercita lleven a la persona sobre quien los ejercita a mirar a Dios. Y debe ser tan tajante como Jesucristo hizo con el rico, con el joven rico. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie hay bueno sino Dios. Fíjate qué palabra más bonita. Porque esto sí que enseña lo que es ciertamente un don, que primero yo no tuve nada que ver con el asunto, ni tengo el mérito alguno de que me lo hayan ofrecido, si es que me lo han ofrecido, porque continúo diciendo lo que también estos instrumentos de Dios me han dicho. La mayor parte, y en mi caso así es, somos inconscientes de que Dios nos haya dado don alguno. Y es precioso como lo hace Él. Pero si lo hay, que yo no lo sé, en este caso, esto está hecho de parte de Dios para ser utilizado y llevar a la gente a que miren solo a Dios. Única y exclusivamente. Porque ese repudio que me da que alguien piense que yo sea un maestro tiene mucho que ver
por la esclavitud que ha supuesto en mi vida y que supone en la vida de muchos, que pongan intermediarios que se llamen hombres de Dios. Él es el hombre de Dios, este es el hombre de Dios. Ay, el hombre de Dios. No es cierto. Y ha sido una esclavitud muy grande, muy grande. Y yo he admitido exactamente, si te alejas del hombre de Dios, Dios se va a alejar de ti. Esto ha sido una esclavitud enorme en mi vida y estoy hablando del camino. Esto era una confesión continua del doctor Wilwill, esto era una confesión de todos los coordinadores. No podíamos, aunque dijeran burradas, había que realmente mantenerlos y como si fuese la palabra de Dios, porque ellos pueden ser inspirados a decir cualquier cosa. Esto es horroroso, horroroso, y uno puede ver hoy todos los documentales de estas iglesias en que ha habido casos dramáticos de envenenamientos y cosas de este tipo, y veis que lo que hay es una sujeción a lo que ellos piensan que es el hombre de Dios. Y han admitido en su vida que ciertamente saliéndose de su lado, Dios los va a dejar y van a tener problemas con Satanás y van a tener problemas y los va a perseguir y van a ser totalmente malditos de Dios y mandándoles el adversario. No sé, cosas muy horrorosas suceden cuando ciertamente no atendemos a hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y qué bien coincide otra vez aquella palabra de ¿por qué me llamas bueno? Cuando Pablo exactamente en Corintios dice, hay los que se llaman de Pablo, los que se llaman de Apolos, los que se llaman de Cefas, pero ¿quién es? ¿Quién soy yo? ¿Quién es este? ¿Quién es aquel? De manera que es maravilloso, es verdad que Dios en su inspiración escribió que en la muerte y ascensión de nuestro Señor Jesucristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es hermoso. Pero es eso mismo, un don es algo inmerecido totalmente y ese don tiene que ser para que la gente ponga sus ojos en Dios. No puede ser para otra cosa, ni mucho menos. Por eso, porque el que lo reciba y lo use bien, sabe perfectamente lo completamente débil que es. Por eso está escrito en que Jeremías era un hombre sujeto a nuestras mismas pasiones y sin embargo ordenaba que no lloviera en la tierra y no llovió durante 3 años. Fue un don de Dios y un hombre sujeto igual que nuestras pasiones. De manera que es precioso, es genial la liberación que nuestro Padre nos da y cómo nos va confirmando cada vez más. Y hay otra, no sé si os disteis cuenta, pero para que podáis resistir en el día malo, ¿os acordáis de esa parte que dice el artículo? Y la honestidad de estos miembros hablando de que para que podáis resistir en el día malo, ¿cómo es? Es decir, si nos ha dicho no tenéis que resistir al diablo, sino que tiene que ver con ese no admitir doctrinas de demonios para quitarnos de la posición tan elevada que Dios nos ha puesto. Y Charles Wells, que es quien escribe este artículo, dice, también hay un día de la redención. Y este día malo que aquí está escrito, bien puede ser uno de estos días que está en otro versículo anterior de Efesios. Pero también puede ser algo
que esté en el futuro. Y él entonces coloca diciendo que la lucha entre Miguel y el adversario para expulsarlo de aquella zona del aire todavía no se ha dado. Y nosotros no sabemos, porque antes que se dé esa batalla se da la Epifanía. Y nosotros vamos a estar en el lugar aquel más alto con Cristo. Él dice, es probable, pero yo no lo puedo afirmar. ¿Por qué? Porque Dios no me dice nada, absolutamente, de que yo vaya a tener cualquier participación. Tampoco lo quita del medio, sino que simplemente esperamos más iluminación de nuestro Dios. Pero es lógico, yo lo he pensado alguna vez. ¿Qué vamos a hacer allí arriba cuando se dé la batalla espiritual entre Miguel y Satanás? Dios no nos dice nada. Por tanto, Charles Wells dice, donde Dios no dice nada, yo guardo silencio. Pero es genial, ¿por qué no? Es decir, está en abierto. Esperamos que Dios nos ilumine más y nos dé entendimiento. Y recuerdo que muchas veces hemos confesado con nuestra boca que ciertamente Dios nos está preparando. Y que esto que hacemos hoy en día puede ser perfectamente una preparación y un entrenamiento para lo que podrá venir a ser el día malo de expulsar de las zonas del aire en toda su derrota final y total, cayendo a la tierra, cuidado, cayendo a la tierra además, causando todas aquellas hecatombes que estamos viendo en Apocalipsis. O sea que este despojarnos de nosotros propios y vestirnos de Cristo, ya te digo, nadie puede afirmar esto con, por lo menos hasta ahora, hasta que Dios no nos dé más información. Pero me gusta pensarlo. Es decir, digo que bueno, porque despojarse de uno mismo y vestirse de Cristo es no temer literalmente nada, sino en la fe de Jesucristo Él está totalmente derrotado. Es igual que cuando dice los dardos de fuego del adversario, ¿no? Que pensábamos nosotros, Él está siempre tirando dardos para la iglesia, para hacernos caer y tentaciones. No, los dardos de fuego lo coloca Charles Wells, igual que aquel versículo en el Salmo, aquel que dice que no temerás la saeta que vuele en el aire. No recuerdo cuál es ahora el Salmo, tenía que ir a verlo, pero qué bonito. No temerás pestilencia. Son cosas que nosotros no podemos ver, la pestilencia o las flechas cuando las mandaba el adversario podían caer. Recuerdo que hay un relato de aquel que se vistió como si fuese el rey de Israel y una flecha tirada al acaso, ¡pum!, cayó exactamente en el sitio de la juntura de la armadura y murió en la batalla. Y ese versículo dice, no temerás dardos en el aire, no temerás la pestilencia, y termina diciendo, hollarás al dragón. Esto es hermoso, porque esto es exactamente lo que está allí escrito, ¿no? O sea, sobre todo tomar la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo es la fe? La fe que nos ha enseñado nuestro Dios. La fe es que no tiene derecho ninguno. Él está muy por debajo y además sabiendo que está totalmente condenado, expuesto a la vista. Esto es.
Y esto es otra cosa hermosa, porque ahora entiendo perfectamente que ni el propio arcángel, cuando dice Judas, no profirió palabras de condenación sino el Señor te reprenda, con una mansedumbre impresionante. Lo que yo vi cuando nos enseñaban estas cosas, y en India, sobre todo en India, en India, Sangat Bains enseña a sus seguidores, y todos sus seguidores lo practican, es que deben hablarle a los espíritus inmundos como si ellos fuesen generales, y que los espíritus tiemblan cuando ellos les hablan así. Y lo vi cómo intentaban quitar problemas mentales. ¡Ah, en el nombre de Jesucristo, sal de este! Y tú va. Había cosas impresionantes. Exactamente como dice este artículo. O sea, mirad todo ese fanatismo en comparación a lo que nos dice nuestro Dios. El hombre de Dios debe ser apacible, manso, benigno, amable para con todos. ¿Me entiendes? Es muy diferente. Tendríamos que haberlo visto, que son dos cosas, pero no reconocíamos. O sea, conocíamos algunas escrituras, pero no reconocíamos. Y ahora no, ahora se ha mudado todo, ahora reconocemos y distinguimos muy bien las cosas espirituales, porque son amables, son benignas. Y es hermoso cuando Dios nos enseña que también con nosotros propios debemos ser así, a pesar de todas las debilidades que tengamos. No nos hace mal ser pecadores con tal de que deseemos vivir con su justicia, la que Él nos ha provisto. ¿Cómo cae en todo? O sea, Él. Juan, perdón, pero o sea, no terminaste o no sé, la idea, lo que estabas diciendo que ahora entendías más sobre cuando dijiste lo del arcángel en Judas. Sí, Entonces, sí, lo puedo leer. No, pues sí, porque o sea, que, el propio Judas dice que sí, estos engañadores, estos ciertamente que tienen las doctrinas, y era así como nos enseñaban, que nosotros teníamos mucho poder contra los espíritus diabólicos y que podíamos decirle a Satanás, vete, y éramos denuedo, el denuedo era muy importante. Y esto, sin embargo, lo leíamos en Judas, como el arcángel, en vez de proferir palabras de maldición y siendo con el poder que tiene un arcángel, como sabemos que ciertamente le va a hacer lucha, pero aquí no era el tiempo y el Señor te reprenda, eso fue lo único que dijo, está en Judas. Y está hablando de eso precisamente, de que el hombre de Dios no tiene que ser contencioso. Y tanto Judas tiene solo un capítulo. En el versículo 8, y está hablando de estos soñadores y de estos exactamente nubes, les llaman nubes sin agua, impetuosos. Es increíble, tiene que ver, por supuesto, con todo lo que va a aparecer la iglesia en los últimos días, y que es muy parecido a lo que vemos hoy a nuestro alrededor. Entonces, en el versículo 8, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y uno podría pensar que blasfeman de las que no se rebelaron, pero no, porque dice, pero en el versículo 9, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda.
Y Charles Wells, en este artículo que está hablando de Satanás y la iglesia del misterio, dice que estas son totalmente palabras de mansedumbre. Y esto no lo hace para disertar sobre este caso, que sabemos que es una dispensación completamente distinta a la nuestra, sino para hacerle ver a la iglesia cómo no debe ser contencioso y cómo debe ser amable y cómo debe ser benigno. Eso es, esto es enseñando, no estaba enseñando en el artículo exactamente lo que aquí Ahora sí, ocurría, pero era maravilloso enseñando que si el propio Arcángel Miguel, quien tiene un poder impresionante, total. él no se atreve a blasfemar contra los principados y potestades, sino que el Señor te reprenda, cuanto más nosotros. Es cierto, o sea, no salirnos de las escrituras. Es que sabemos que va a estar encarcelado 1000 años, esto debemos pensarlo. Sabemos que va a estar echado en el lago de fuego, sabemos perfectamente. Por eso dice, los demonios creen y tiemblan. Acabó. No entramos en disputas con ellos y no les hablamos como generales, como nos quieren hacer ver que somos en absoluto. Nada, para nada, están allí abajo. El Señor cuide de ti, es decir, Él que tenga la última palabra contigo. Nada más. O sea que si no somos contenciosos con ellos, ¿cómo vamos a ser con las personas o con nosotros mismos, sino educados y realmente amorosos como Dios, como en Cristo nos hace ir transformándonos? Bueno, perdonar que hable tanto, pero tenía tantas pues, ganas. Genial entenderlo porque este versículo descontextualizado, imagínate, pero no, en a esa luz, genial. Sí, eran versículos que no comprendíamos bien. ¿Qué es esto de no blasfeman contra los principados? Y es verdad, es que, esto, nosotros somos como, Sangha se refería inmenso a estas cosas, veíamos cosas horrorosas. Ciertamente gente espumando por la boca, como vemos en los libros de Hechos, y dando gritos. Y había una mujer que decían que era muy buena expulsando espíritus, y la mujer pegaba berros y daba bomba y bomba, y terminaban llevándose a la persona por detrás porque aquello era un escándalo impresionante, ¿no? Dios mío. Y todo eso con grandes sanidades y milagros. Es fantástico porque ciertamente eso es dar lugar eso solo le ayuda al adversario, ¿entiendes? Y claro que sí, yo no te digo que no debía haber alguna sanidad, pero era engañosa, Total. Tú sabes que siempre necesita algo de verdad, pues porque si no... Sí, yo siempre digo, yo recuerdo haber visto en mi vida 2 sanidades inmediatas. Y una estaba completamente alcoholizado, ya os lo conté, en unos carnavales a las 5 de la mañana, una persona que le dio un ataque epiléptico y allí fui yo con mi denuedo. Y resultó, y ¡pum! ¡Ah! Yo me quedé, esto sí. La persona ni creyó, pensaba, tú eres médico, tú tienes que ser un médico o algo así. Y, no, ha sido Cristo en mí. Y entonces pensaba, no importa si está alcoholizado, mejor, más de nuevo, ¿no? Y fíjate, el adversario me engañó de esa manera. Y otra vez fue en India, efectivamente. O sea, también íbamos João Coelho, de Lisboa, ya falleció. Fue de aquellos, en fin.
Y también un muchacho se cayó para atrás, estaba en una estación de autobuses, y yo con mi denuedo allí fui y lo levanté. Aquel fue solo levantarlo, fue impresionante. Y yo, muy bien, ya puedo testificar que he tenido una... Y era Ahora, engañoso, sí, claro. era engañoso. Me hacía otra cosa que dice este artículo, o sea, siempre pensaba que era como una actitud psíquica mía, que tenía que una predisposición mental para efectuar el milagro, ¿no? Fíjate. De ahí que pensemos que la fe sea algo difícil, ¿no? De que la fe, no tienes fe. No, no, no. Eso creemos lo que Dios nos dice o no creemos. Y eso lo tiene. Y en esas partes sí que nos habla de ser como niños, porque los niños lo creen, todo lo que su padre le dice, de la forma más natural. Es verdad. Claro que sí. Y yo creo que todo esto es lo que nos está iluminando el espíritu y nos está haciendo libres. Espectacular. No, y sobre todo, Juan, es ver, o sea, más que el tema, digo yo, bueno, sí, lo del adversario, pero ver que tenemos algo tan único, porque fíjate que aún siguen muchas cosas confundidas entre la palabra. O sea, qué ruido. Sí, o sea, me bendice mucho ver cómo Dios saca, ¿sí ves? Porque pues todo lo que tú has mirado, los detalles de cómo son para nuestra administración, detalles, entonces yo digo, hay muchas cosas que aún están entrelazadas allá, ¿sí? Que ahí escudriñándola en Efesios nos van dando luz de cómo tenemos cosas muy especiales. O sea, ¿por qué esa escogencia desde antes de la fundación con tantos privilegios? Pues es maravilloso. Sí, Es un es gran una... privilegio saber que nosotros en la posición, que si no nos salimos de allí, pues nada que ver con él. ¿Sí me entiendes? O sea, es algo genial. No Sí, nos afecta. Entonces me y es bendice una, mucho. y es una espada del espíritu, porque fíjate, antes veíamos, no, no, es que Jesucristo fue tentado, por tanto nosotros somos Ajá. tentados. Y veíamos, si alguno es tentado, no diga que ha sido tentado de parte de Dios porque no tienta a nadie. Y en otras partes, no nos metas en tentación. Y, y no nos damos cuenta que son administraciones distintas. Pensamos, y hay cosas que hay que aplicar aquí arriba. Arriba no se aplican absolutamente nada de esto. Nada. Está. Y por eso esa distinción tan grande que hizo Pablo, y que libertó realmente de cautividades que había en otras administraciones. Ese es el punto que yo digo, eso es una bendición. O sea, que poder nosotros empezar a discernir exactamente esas bendiciones que tenemos allá, que son, Sí, ya sabemos que son, por ejemplo, esa es una, que sí, estando en los lugares celestiales nosotros no tenemos nada que ver, nada, Él con nosotros nada, a menos que sí, uno pues se baje, ¿no? Se salga de allí, a la sí. carne. Y qué sencillo es, fíjate, esto no son cursos y cursos y entrenamientos y clases y la fundamental y la intermedia, la avanzada y luego el cuerpo y luego no sé qué. Por favor, esto es eso, es la obra de Cristo y es fácil de predicarla. Es decir, yo veo que sí que la iglesia puede crecer. Yo tenía un conflicto enorme, para cómo vamos a hacer crecer. No, tú no haces crecer nada. Y es hermoso, vuelve otra vez. Dios nos quita todo ese peso. Tú no vas a hacer crecer a nadie, ni mucho menos. Ese no es tu cometido. Pero después nos lo confirma viendo lo sencillo que es para Dios iluminarle a cualquiera el entendimiento y ver estas cosas.
Y todo el Total, mundo así. comprende, donde dice Efesios que sentó a la iglesia en aquellos lugares donde él se sienta, ahí no está Satanás. No, En para otras administraciones en que la esperanza era aquí, reinar en la tierra y demás, es cierto que había tentaciones y es cierto que tenían que tener aquellos conceptos muy bien, aunque enseñados como lo hacía Pedro o Juan. El que es nacido de Dios, el adversario no le toca. Era Ajá, que total. mantente en esa simiente. Ahora, esto es muy por debajo de lo que ha dicho en el misterio de que, no, aquí arriba las cosas ya, olvidando lo que queda atrás. Ahí no llega, ahí no puede tocarte. De manera que no te salgas, Sí, no te total. salgas de eso. Ujú, Es precioso, es genial. sí. Bueno, muy bien, Maravilloso. que estamos tres solo, ¿no? No, es que Sandrita tuvo que, ya no sé quién entró, usuario invitado, y ya se salió. Y Sandrita te dejó saludos porque tiene que mañana madrugar mucho, entonces que solo podía estar una hora. Yo le dije, bueno, entonces te dejó ¿Estamos solo saludos. tú y yo ahora? Sí, sí, señor, los dos. Oh, qué bueno. ¿Y Sí. Nunci? Es que ella hoy viajaba por allá para México. Ah, qué bien. Sí. Oye, ¿y tu hija qué tal? Ay, Juan, muy bien, sí, señor. Ya terminó pues el nivel que está haciendo y le fue muy bien. Entonces le queda otro semestre de 2 niveles. ¿Y pasa las Navidades contigo? No, 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 señor. No, porque imagínate que sí queríamos que viniera y traerla, bueno, pero resulta que ella cumplió 18 ahorita en noviembre. Y para traerla tiene todos sus papeles como menor de edad. Y cuando se devuelva, entonces ya es mayor de edad, se nos forma un conflicto Muy grande. bien. Y aparte de eso, acá en Colombia se demoran mucho la sacada de esos papeles. Entonces, no había cómo traerla porque el cruce es que son dos documentos. Hasta ahora, los nuevos niños, digámoslo así, tienen un solo documento. Aquí hay lo que se conoce como tarjeta de identidad cuando son menores, con un número, y luego la cédula con otro. Entonces, ese paso nos obligaba a cambiarle pues todo. Entonces no pudimos traerla. Entonces le queda un semestre y luego regresa a Colombia. ¿Has quitado el micrófono? Ah, ya estoy como Nunci. Sí, sí, la verdad deseamos que venga a estar como con nosotros a hacer su carrera y, y luego sí, bueno, sí, pues porque a veces decimos no, mejor que estudie allá, pero uno, el costo es demasiado, Juan, es demasiado costoso la universidad. Tocaría algo como una tecnología, pero no es ni tanto eso, sino es como que esté con nosotros y haga su carrera y ya después que esté un poquito más grande, sí que se vaya, más bien como tenerla cerca. Hemos Muy bien. pensado más en eso, ¿Y tú porque es ahora estás, muy, y tú ahora estás de vacaciones en tu trabajo? sí, ya salí, el viernes salí, sí señor. Muy Entonces bien. ya tuve semana, esta semana ya he estado, entonces estoy acá con mis padres, donde ellos están cerca de Bogotá, Muy bien. y ya Por tanto, mañana me regreso. lo mejor es no juntarnos el próximo martes, ¿no? Está muy cerca las Es, fiestas y la sí, gente está mira que viajando. si acaso total, o sea, acá es algo muy chistoso, Juan, después del COVID. Es impresionante, nadie se quiere quedar, o sea, un fin de semana o apenas hay oportunidad, todos queremos salir de Bogotá. Yo no sé por qué, pero así es. Ya, por ejemplo, varios salieron y es más difícil. Claro. Entonces, sí,
No, maravilloso, qué bonito. La verdad os hará Te libres. Es quedaste. que no dependemos de reuniones, no dependemos. Es un placer juntarnos, es una sanidad, pero ni mucho menos dependemos de otra cosa que estar en conexión con Cristo y en los brazos de nuestro Padre en los lugares celestiales. Eso. De manera que, bueno, después se ve. ¿Y cuándo volvéis normalmente? ¿Terminan las vacaciones cuándo? Pues no, o sea, nosotros terminamos, o sea, las mías van hasta la primera semana de enero. Todo el mundo como que ya esa primera semana, las primera o segunda semana ya como que todo el mundo retorna como a sus cosas básicas. Además, Por eso era que Nulusi decía que muy lejos, pero ya bueno, al menos así no nos quedan tan lejos. normalmente otras veces que había reuniones, por ejemplo, el año pasado, recuerdo que sí, paramos hasta otra cierta edad Sí, de fecha. exacto, sí, Muy bien, sí. Entonces será como la segunda semana de enero, muy bien, muy bien. más o menos. De todas maneras, Perfecto, pues nos vamos a estar hablando, Juan. Yo sé que sí, perfecto, perfecto. Bueno, pues sí, nada, nos vemos entonces y un buen claro tiempo que para sí. ti. Igualmente, Juan, que Ha sido disfrutes de tu genial. familia. Sí, un gran año, un gran, gran año. Muchas gracias. Yo creo que sí, que lo va a hacer. Si no viene primero la Epifanía a este ritmo Sí, que vamos, es maravilloso. sí, Es genial. maravilloso. A ver qué tiene Dios preparado todos los días, pero ya con lo que nos dio, qué descanso y qué liberación. Todo lo Un que nos gran ha abrazo, enseñado. Amparo. Igualmente, entonces, para ti, para tus hijos, para toda tu familia, unas felices fiestas Igualmente. en Cristo, en Cristo. Adiós. Bueno, Un abrazo. igualmente, que descanses, Juan. Muchas Chao. gracias. Dejar de grabar, porfa.